Permítenos, Padre amado, cada día estar más cerca de ti. Háblanos a través de tu palabra, mi Dios. Te necesitamos, Rey. Háblanos, por favor. Estamos dispuestos a escuchar. Bendice cada persona que se ha dado cita en este lugar, Señor. Cada uno de tus hijos aquí, mi Dios. Bendice también los que reciben tu palabra a través de los medios electrónicos, mi Dios. Concede, Padre, que podamos alimentarnos, que podamos recibir, Señor, el alimento espiritual a su debido tiempo. Sana, por favor, al enfermo, libera al cautivo, mi Dios. Consuela, por favor, al afligido. Entre tanto que estamos, Señor, con oportunidad, vamos a abrir tu palabra. Danos, por favor, revelación de ella. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Puestos en pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y damos lectura y damos paso también a los niños. Sean bienvenidos todos. Qué bueno verles. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan. Vamos a dar lectura de unos versos antes del capítulo 3. Vamos a empezar en el capítulo 2, versículo 23 en adelante, y ahí pasamos al 3. ¿Sí? Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 23 en adelante. ¿Ya lo tienen? Amén. Se lee así, dando gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y nuestras vidas a través de ella. Vamos a darle paso a los niños, por favor. Tomamos nuestro lugar. Gloria a Dios. Estando Jesús en Jerusalén. Bendito sea Dios. Vamos a retomar nuevamente el capítulo 2, versículo 23. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 23, nuevamente. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. En un momento de celebración, un momento en el cual Jerusalén está llena de gente, porque los judíos, aunque estuviesen viviendo en otras aldeas, en otras regiones, venían hasta Jerusalén a la celebración. 3 celebraciones muy importantes para el pueblo judío. Una de ellas era esta, bendito sea Dios, la fiesta de la Pascua. Posiblemente era una de las más importantes porque fue el día en el cual el Señor los saca de la esclavitud. Y dice que muchos creyeron en Él, ¿sí? Muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué creyeron? Porque pudieron ver las señales que Jesús hacía. De esos muchos que creyeron, dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. El día presente igual, ¿sí? Muchos creemos o muchos decimos creer porque posiblemente hemos sido beneficiarios. Bendito sea Dios. Muchos decimos creer porque hemos recibido de una u otra manera un beneficio de parte de Dios. De todos estos, dice el capítulo 3, versículo 1, que uno de ellos
un fariseo principal entre los judíos, se le acerca a mi Señor Jesús y lo hace de noche y le confiesa: nosotros sabemos, o sea que Nicodemo y algunos más sabían, eran conscientes, habían podido ver que Dios había enviado a su Hijo, ¿sí?, a Jesucristo. Dice: sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, y cuando inicia el libro de los Hechos, dice que van a describir lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mi Señor Jesús primero hizo y luego enseñó. Luego soltó la palabra. Bendito sea Dios. Cuando empieza este hombre Nicodemo a hablarle a mi Señor Jesús, mi Señor Jesús le interrumpe, ¿sí? Y le interrumpe en el verso 3. Dice: respondió Jesús y le dijo. ¿Qué le dijo? De cierto te digo, ¿qué? Entonces, mi Señor se lo dice de esta manera: de cierto te digo, ¿sí?, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este de cierto, implica un absolutamente te digo. Era un amén, te digo. Estaba diciéndole: tienes que saber que está determinado de esa manera. De otra manera no se puede. De cierto te digo, bendito sea Dios, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora, este ver, escrito aquí, está hablando de discernir claramente, ¿sí? No está hablando de ver con la vista, porque ellos estaban viendo con su vista natural los milagros, prodigios y señales que Dios hacía a través de Jesús. Ellos estaban siendo testigos oculares de la manifestación del poder de Dios. Pero mi Señor Jesús les dice: si no nacen de nuevo, no van a poder percibir, no van a poder discernir claramente el reino de Dios. Ahora, las señales eran señales naturales. Los ciegos eran sanados, ¿sí? Los mancos, los cojos, todos los enfermos, los paralíticos, eran señales que eran visibles a los ojos naturales. Pero el reino de Dios venía de manera espiritual. ¿De qué manera viene el reino de Dios hoy? De manera espiritual. Entonces, si nosotros no queremos perdernos, ¿sí?, esos momentos maravillosos, entonces absolutamente tenemos que nacer de nuevo. Más adelante, en el verso 7, le dice mi Señor a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, el absolutamente es necesario. O sea, es lo mismo que ella le había dicho, pero con otras palabras, para que no le quede duda. Bendito sea Dios. Mi Señor Jesús quería que eso fuera clarísimo para él. El necesario, ¿sí?, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es una persona o cosa que hace falta indispensablemente para algo. Eso es necesario, ¿sí? O sea que es indispensable nacer de nuevo. Ahora, en cuanto a nacer de nuevo, hay muchos conceptos
muchas ideas que se tienen acerca del nuevo nacimiento. Y de hecho, de tantas religiones, de tantas ideologías que hay, cada una posiblemente tenga su manera de ver las cosas. Algunos dicen solamente con que usted venga y repita una oración, la oración de fe, entonces nació de nuevo. Otros dicen con que usted venga y firme el libro de compañerismo de la iglesia, entonces ya nació de nuevo. Otros dicen con que usted se haga bautizar, entonces ya nació de nuevo. Pero el nacer de nuevo va más allá de eso. Un hombre no puede darte el nuevo nacimiento sin importar el título, el cargo o el estudio que tenga. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos. Por favor, acompáñame en la lectura. Carta a los Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer los 3 primeros versos. Dice la palabra del Señor, carta a los Hebreos, capítulo 5, los 3 primeros versos. Dice, porque todo sumo sacerdote, ¿cuántos? Todo sumo sacerdote. Y recuerda, había un sumo sacerdote en el momento, ¿sí? Había muchos sacerdotes, pero había un sumo sacerdote, ¿sí? Cuando él terminaba, entonces se levantaba otro sumo sacerdote. Pero no había muchos sumos sacerdotes en el momento, no era uno a la vez. Ya lo tienes, ¿verdad? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Quién está rodeado de debilidad según el texto? El sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote estaba rodeado de debilidad, ¿qué de los demás sacerdotes? ¿Sí estamos, verdad? ¿Qué del resto del pueblo? Rodeados de debilidad. El verso 3 dice, y por causa de ella, por causa de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Qué cosas, ¿no? El sumo sacerdote, ¿sí? Si lo traemos para nosotros, diríamos el pastor. El pastor tiene que primero pedir perdón a Dios, tiene que ponerse a cuenta con Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y a veces nosotros, ¿sí?, ponemos tan alto a las otras personas, pero resulta que nosotros seguimos siendo seres humanos. Como dice la Escritura, ¿sí?, por el solo nacimiento somos herederos del pecado. Por el solo nacimiento, el solo hecho de nacer, porque por un solo hombre, ¿sí?, ¿herederos de quién? De Adán. Dice Job, en el libro que lleva su nombre, acompáñame por favor, en el capítulo 14, vamos a leer los 4 primeros versos. Libro de Job, capítulo 14, los primeros 4 versículos. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Dice, el hombre nacido de mujer, ¿de quién está hablando? Del ser humano, ¿sí? Está hablando de nosotros. Job capítulo 14, verso 1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Cómo es el hombre nacido de mujer?
corto de días y hastiado de sinsabores. O sea que tenemos muchas cosas que no nos van a servir, ¿sí? En nuestra humanidad vamos a ver cosas que nos van a hacer sufrir. Vamos a tener dolores. Vamos a estar abatidos en algún momento. Dice el verso 2, sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Qué pregunta, no? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Respuesta, nadie. ¿Sí? No hay ningún hombre que pueda hacer limpio a otro hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, mi Señor Jesucristo. ¿Quién puede hacer limpio lo inmundo? Nadie. Ningún hombre. Ese es un trabajo exclusivo de Dios. Bendito sea su nombre. Un trabajo exclusivo para nuestro Señor Jesucristo. Cuando mi Señor Jesucristo llega a la tierra, dice la palabra del Señor que Él tomó forma de nosotros, forma de siervo, ¿sí? No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un ser humano. ¿Por qué habría de hacer eso? Dice la carta a los Hebreos capítulo 2, verso 14 al 17. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Carta a los Hebreos capítulo 2, verso 14 al 17. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto los hijos, ¿sí? Por cuanto tú y yo participamos de carne y sangre, o sea, somos hechos de carne, sangre y carne, es lo que nos sostiene aquí. Hablando a lo natural, ¿sí? Manera física. Bendito sea Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo, ¿me ayudas? Semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, si hay uno, bendito sea Dios, que puede limpiar lo inmundo, bendito sea Dios. Pero no es uno nacido, ¿sí?, como tú y yo, por deseo sexual. Se requería el nacido de virgen, solamente por sombra del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y participó Él también de carne y sangre. Se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para poder compadecerse de ti y de mí. Para saber exactamente la situación por la que pasas. Porque Él no nació de 30 años, no, Él nació un bebé. Y pasó por todas las etapas, por niño, por joven, adolescente, por adulto. Porque Él quiere compadecerse y se compadece de ti y de mí. Bendito sea Dios. ¿Sabes por qué también dice la Escritura que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos? Porque Él quería ser nuestro pariente redentor. En el libro de Ruth,
Si deseas acompañarme, gloria a Dios. En el libro de Ruth, en el capítulo 1, hubo una mujer, ¿sí?, llamada Noemí, esposa de un hombre llamado Elimelech. Tenían 2 hijos, Mahalón y Kelión. Hubo hambre en su tierra y salieron a buscar alimento a Moab, a otra tierra. Pero estando allá, conocemos la historia, muere su esposo y sus hijos. Se devuelve ella a su tierra porque se da cuenta de que hay nuevamente alimento en Belén, ¿sí? Hay nuevamente alimento en su casa, entonces se devuelve. Vamos a leer, por favor, Ruth capítulo 1. Cuando a ella la vieron llegar, decían, ¿no es esta Noemí? ¿Sí? Capítulo 1, verso 20 y 21 dice, y ella le respondía, ¿qué le respondía? No me llames Noemí. Noemí significa placentera. No me llamen Noemí, sino llamadme Mara, lo que significa amargura. ¿Sí? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿En qué condición estaba Noemí? Espiritualmente, así aquí en su ser interior estaba en aflicción, en amargura, ¿sí? Pero físicamente ella se encontraba en la ruina, ¿sí? Se encontraba sin nada. Cuando llegan al pueblo, su nuera, Ruth, que se fue con ella, le dice, madre, déjame ir a recoger alimento, quiero ir a espigar. Va y empieza a espigar, y cuando llega con buena porción, con una buena ración. Y Noemí le dice, ¿dónde lo hiciste? ¿Dónde trabajaste? Ya le dice, en un campo muy hermoso, de un hombre llamado Boz. En ese momento Noemí se emociona. Le dice, hija mía, Dios es grande, ese hombre es pariente mío, por ende tu pariente. Y Ruth se goza también, ¿sí? Por las palabras de Noemí. Noemí sabe de que tiene oportunidad de levantar nuevamente, no solo en la parte material, sino también su nombre. Tenía la oportunidad de ser redimida, de ser levantada nuevamente. Bendito sea Dios. En el capítulo 2, ahí mismo de Ruth, versículo 19 y 20, dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. No importa qué tanto dinero tuviese un hombre, ¿sí? Y qué tanta misericordia sintiera por Noemí, si no era su pariente, no podía redimirla. ¿Sí es claro eso? Esa era la ley de la redención. Si un hombre no estuviese tan escaso, tan pobre, del que se vendiere como esclavo para obtener dinero, un pariente suyo podría redimirlo. No importa que otro quisiera redimirlo, si tuviera así con qué redimirlo, si no era pariente, no lo podía redimir. ¿Sí estamos, verdad?
Entonces por eso Dios mismo participó de carne y sangre. Eso tiene que quedar claro. Era la única manera de que tú y yo recibiéramos redención. Hoy, por gracia de Dios, como dice ese himno precioso, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre de Jesús del Calvario. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿sí?, se vuelve mi Señor Jesús nuestro pariente redentor. Hermoso el Señor. Amén. Grande y maravilloso. Amén. La única forma en la que podía hacerlo. Entonces, dice la palabra del Señor. Quiero leer un versículo más del Evangelio según San Juan. No necesitas buscarlo si de pronto lo perdiste ya. Voy a leer San Juan capítulo 3, verso 14. Sigue conversando mi Señor Jesús con Nicodemo y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo suelta así mi Señor Jesús a Nicodemo. Así como la serpiente, ¿sí?, como la serpiente fue levantada, esa serpiente de bronce fue levantada ya por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a leerlo en el libro de Números. Ahora sí, acompáñame por favor en la lectura. Números capítulo 21. Números capítulo 21, verso 8 y 9. Resulta que el pueblo de Israel murmuró contra Dios. Y mi Señor, en su ira, envió serpientes ardientes para que los mordieran. Y ante una mordedura de esta serpiente, la persona moría. No había un médico que pudiese curar la mordedura de estas serpientes. No lo había. Entonces el pueblo, al ver cómo iba muriendo su familia, entonces va donde Moisés y le ruega, le dice: intercede por nosotros ante Jehová, porque hemos pecado. Moisés lo hace, ¿sí?, le pide al Señor. Entonces mi Señor le da instrucciones. Ya lo tienes, ¿verdad? Números capítulo 21, verso 8 y 9 dice: y Jehová dijo a Moisés, le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora, préstame por favor tu atención un momento. La instrucción de mi Señor Jesús a Moisés es puntual y clara: que se hiciera una serpiente y la pusiera en un asta, en un madero, y que la levantara. Y cualquiera que fuese mordido y mirare a aquella serpiente en el asta, vivía. Pregunto, ¿qué tan complicado era el ejercicio para ser sanado? ¿Qué había que hacer? Mirar. Mirar y confiar. Así de simple. Ahora el verso 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fue tan sencilla la orden como fue tan sencilla la ejecución. Era tan sencillo el mandamiento como ponerlo por obra. Pero nosotros, el ser humano, complica las cosas. Al ser humano le gusta aumentarle y ponerle arandelas a las cosas. Ponerle protocolos. Le gusta ponerle cosas, adornar las cosas. Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿Por qué de bronce? Porque en el lugar santo, en el templo, había un altar donde se quemaba
la ofrenda, esa ofrenda por el pecado. Y ese altar era de bronce. Bendito sea Dios. Y dice mi Señor Jesús, porque como la serpiente, ¿sí?, que levantó Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente que hizo Moisés no tenía vida. ¿Sí estamos? Y el Hijo del Hombre fue levantado y allí quedó sin vida. La serpiente era de bronce, ¿sí? Y la serpiente en sí simboliza el pecado. Pero al ser hecha de bronce significa que ese pecado ya fue juzgado, ya pasó por juicio. ¿Qué estaba haciendo mi Señor Jesús en la cruz del Calvario? Cuando murió, ¿sí?, pagó el precio del pecado. Bendito sea Dios. Eso fue lo que hizo mi Señor Jesús. Ahora, ¿qué tan difícil es? Y quiero que por favor podamos captar la esencia de lo que está diciendo mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús le está hablando a un maestro. Aún era llamado entre los fariseos o entre los judíos maestro de maestros. Así era llamado Nicodemo. Pero mi Señor le habla de una manera tan sencilla. No le habló solamente para Nicodemo o para los que estuvieran a su altura. Lo habló de tal manera que tú y yo pudiésemos comprenderlo. Le dijo, es sencillo, Nicodemo. De la misma manera como Moisés levantó la serpiente de bronce, ¿sí?, si estás viendo que el pecado está consumiendo tu vida, puedes todavía mirar hacia aquel sacrificio en la cruz del Calvario y vivir. Aceptar ese sacrificio como tuyo y vivir. Bendito sea Dios. Entonces, no es un trabajo que lo va a hacer el ser humano. Es un trabajo que lo hace directamente Dios. ¿Cómo lo hace, mi hermano? Dice el libro del profeta Ezequiel, por favor acompáñame. Capítulo 36, versículo 25. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Vamos a leer al 27. ¿Ya lo tienes? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Sí estamos, verdad? ¿Sí estamos siguiendo la lectura? Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién limpia? Dios, nuestro Señor. Es obra de Dios. Ahora, el nuevo nacimiento también es obra de Dios. Para nacer de nuevo se necesita morir. Mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, que fue sepultado, pero ocurrió algo extraordinario al tercer día. Resucitó de los muertos. ¿Sí? Y nosotros debemos pasar por un proceso similar si queremos nacer de nuevo. Yo no puedo decir, nací de nuevo teniendo la misma mente carnal que tenía antes. Yo no puedo decir, yo nací de nuevo cuando tengo todavía el mismo corazón que posiblemente lo único que está albergando dentro de sí es orgullo, resentimiento, amargura. Para nacer de nuevo se necesita morir.
si no se muere, no se nace. Y para poder morir al yo, ¿sí? Para poder morir, primero tengo que ser consciente de mi naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron. Yo debo reconocer que en mí, ¿sí? En mi naturaleza lo único que hay es maldad. Y usted puede decir, hermano, qué pena, en mí no. Bendito Dios. Si has nacido de nuevo, alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda, aunque hayas nacido de nuevo, aún tienes un forro de carne. Así que el que quiere estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos conviene estar siempre expectantes. Entonces dice la palabra, y continuemos en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré, bendito sea Dios, os daré corazón nuevo. ¿Qué está diciendo el Señor? El corazón que tengo debe ser cambiado. El ser humano, en su naturaleza, siempre piensa mal. Si de pronto sale tu hijo de casa y se demora un poco, ¿qué pensamiento viene a la mente? Algo trágico, ¿sí? Siempre pensamos mal. No se nos pasa por la mente que de pronto alguien le dijo, ¿sí? ¿Por qué no me compartes un poco del Evangelio? ¿Y qué le está compartiendo? De hecho, dice la palabra del Señor, que están en una de estas fiestas, cuando mi Señor Jesús tenía aproximadamente unos 12 años, y de pronto María se da cuenta que Jesús no está con ellos. Y se asusta, se preocupa, y empieza a buscarlo por todo lugar. Y cuando lo encuentran, estaba mi Señor Jesús en el templo, enseñándole a los maestros. Y le dice mi Señor Jesús, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Me es necesario estar? Pero ella no se imaginó eso. Pregunto, ¿María sabía quién era Jesús? Claro que sí. Un ángel se lo dijo. Si de pronto el esposo se tarda un poquito más en llegar a casa, cuando sale del trabajo, los pensamientos que pasan por la mente son generalmente malos pensamientos. Y empieza la mente a divagar, y empezamos a veces a armarnos unos pensamientos tan bravos, tan grandes, pero casi siempre pensamos mal. Si de pronto voy por el camino y saludo a alguien, le digo, ¿cómo estás? Pero sigue derecho. Lo primero que pensamos es, ¿qué se creerá? Este no me saluda. Pero posiblemente venía esta persona tan ocupada en sus cosas que no se fijó que venías y no te vio. A veces llamamos a alguien y no contesta. No, que ya ni quiere hablar conmigo. ¿Qué estará pensando? Pero no pensamos que de pronto está en una reunión y no puede contestar. Posiblemente está en el banco. No sé si me hago entender. Y esos ejemplos los estoy poniendo de aquí, de la iglesia, de la congregación. Estoy poniéndolo en gente que ha creído en Jesucristo, que se ha hecho bautizar. Ahora, no estoy diciendo todos esos pasan aquí, no. Estoy hablando pues de congregación, de gente que ha creído en el Señor. Entonces, ¿qué se puede esperar del que no ha conocido al Señor? Y a veces pretendemos decir, ya nací de nuevo, y todavía con la misma mente, con el mismo pensamiento.
La Escritura dice que Él nos dará, que debemos tener, que procurar la mente de Cristo. Pero para poder recibirla, tenemos primero que saber cómo es nuestra mente y sentirnos mal con ella. Tenemos que entender que con esa mente no vamos a poder ver el reino de los cielos. Esa mente me va a limitar, iglesia. Esa mente va a impedir que yo pueda ver el fruto del Espíritu Santo en mi hermano. Porque esa mente carnal va a pensar y va a recordar los errores que mi hermano tuvo. Entonces, cuando el Espíritu Santo esté manifestando esos dones, yo no los voy a poder aceptar con mi mente carnal, con mi mente humana. ¿Sí es claro, verdad? Que Dios nos ayude. Os daré corazón nuevo, verso 26, Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, eso es un proceso. Un proceso que se hace paso a paso. Pero a veces nosotros nos desesperamos. A veces nos desesperamos y queremos, ¿sí? Repito, en nuestra propia mente queremos ver transformados a los demás. Y si el hermano que está frente a nosotros comete un error, tropieza, problema tan grande para nosotros. Porque hasta allí llegamos. Allí chocamos, ¿sí? Ya está ahí, no podemos seguir. Porque es que yo pensé que mi hermano ya era más espiritual. Pero es un proceso. Es un paso a paso. Y lamentablemente, los ojos no miran hacia adentro. Entonces siempre vamos a ver el error de mi hermano. Siempre vamos a estar para criticarlo, para juzgarlo. Pero cuando el Señor ha cambiado nuestra mente, entonces no juzgamos, no criticamos, oramos por los demás. Si mi hermano se equivoca, entonces a mí me duele y oro por mi hermano. Si veo que mi hermana está haciendo algo indebido, en vez de criticarla, juzgarla o condenarla, entonces doblo mis rodillas a Dios y le digo: Señor, por favor, revélate a mi hermano, revélate a mi hermana. Señor, ya se ha dicho, se ha hablado desde el púlpito, se ha predicado tu palabra, Señor. Y lo último que quiero es que hagan las cosas solamente porque me vuelvo como un loro repitiendo y repitiendo. Porque es un nacer de nuevo y eso viene directamente de Dios. Es Dios que llega directamente al corazón del individuo. ¿Qué hace? Nos da un corazón nuevo y pone espíritu nuevo dentro de nosotros. Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Oh, aleluya. El Espíritu Santo hace un trabajo con nosotros. ¿Sabes algo maravilloso? Ese trabajo ya lo empezó a hacer mi Señor. Lo empezó a hacer desde el mismo momento en el que tú decidiste aceptar a Jesucristo en tu corazón. Cuando tú le abres tu corazón al Señor y lo aceptas, inicia un proceso. Mi Señor te saca de donde estás, ¿sí? Toma el vaso de ahí del gallinero donde está sucio el vaso, pero Él lo lava, lo desinfecta, ¿sí? Lo lava, ¿sí? Lo estrega, así muy bien estregado, lo desinfecta y lo pone listo para el servicio. Pero ten en cuenta
que ni tomar el vaso, lo cual es justificación, ni lavar el vaso, estregarlo y desinfectarlo, lo cual es santificación, ninguno de esos dos procesos aún llena el vaso del Espíritu Santo. ¿Sí estamos? El vaso está sucio en el gallinero, ¿sí? Lo ve que sirve y lo toma, lo levanta, eso es justificación. Dice, este vaso me va a servir. Lo que hizo el Señor contigo y conmigo cuando nos sacó del lodo cenagoso. Vio que podíamos servirle en su trabajo, en su obra, en su ministerio. Nos justifica, ¿ves? Nos levanta, pero no nos deja sucios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y empieza a lavar el vaso, lo lava, lo desinfecta y lo deja listo para el servicio. Eso es santificación. Está santificado el vaso, está limpio. Limpio y apartado para el servicio. Lo separó, lo apartó para el servicio. Pero aún no está lleno del Espíritu Santo. El vaso sigue vacío. Es el proceso, ¿sí? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aleluya. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Dice el Señor Jesús, os es necesario nacer de nuevo. Si no he nacido de nuevo, simple y sencillamente, no voy a ser lleno del Espíritu Santo. No estoy diciéndote no vas a ser ungido, porque vas a recibir una unción del Espíritu Santo, claro que sí. Y esa unción posiblemente te haga gritar, te haga llorar, te haga danzar en el Espíritu, te haga hablar lenguas. Esa unción puede hacer muchas cosas contigo. Pero Dios quiere más que ungirte. Él quiere llenarte. Llenarte de su Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Alguien dijo, si quieres nacer de nuevo, primero tienes que hacer esto, cumplir esto y cumplir aquello. Pero mi Señor Jesús dice, no, cuando nazcas de nuevo, entonces pondré mi espíritu en ti y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, entonces si no he nacido de nuevo, ¿no puedo guardar los mandamientos? Claro que sí. Te puedes esforzar en hacerlo. Pero que los vayas a guardar todos, a cumplir la ley, no. Nadie cumplió la ley. Por eso tuvo que venir el pariente redentor a cumplir la ley. Por ti y por mí. Si yo me esfuerzo mucho, ¿sí?, yo puedo intentar cumplir algunos mandamientos. Pero si lo hago en mi humanidad, esa humanidad se envanece. Y entonces ya me creo tanto que empiezo a mirar a los demás por encima del hombro. Pero cuando es de la manera como Dios lo estipula, entonces vamos a ser como Jesús, como Cristo. Como aquel que cuando se le acerca, ¿sí?, se le aproxima un leproso. No se le acercó, se le aproximó solamente. Y le pegó el grito, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. No se le acerca, ¿sí?, porque es leproso y a los leprosos los mantenían en cuarentena. Solamente se aproxima lo suficiente para que del grito lo pudiera oír. Y que si él quisiera, pudiera gritarme, yo escuchar el grito, diciendo, quiero ser sano. Pero él no lo hace de esa manera. Él se compadece del necesitado. No le dijo, quédate allí leproso ni un paso más. No. El leproso se postró lejos. Y mi Señor Jesús se le acercó. Pone su mano sobre él, lo toca, lo abraza, le dice, yo quiero. Sé sano. Le traen a mi Señor Jesús una mujer
capturada en el acto mismo del adulterio. Y se la traen a rastras y le dicen: maestro, Moisés dijo que apedreáramos a estas mujeres, ¿tú qué opinas? Mi Señor Jesús no dice nada, se agacha, empieza a escribir en tierra. Y le dicen: bueno, ¿qué hacemos? Ya todos tenemos, cada uno tiene su piedra, ¿qué hacemos? Mi Señor Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego aquella mujer, ¿sí?, como todos soltaron la piedra y se fueron, mi Señor Jesús le extiende su mano y la levanta. Una pecadora estaba tirada en el piso, pero Él la pone su mano poderosa, esa mano santa, esa mano misericordiosa, y la levanta siendo una dama. Y le dice: vete y no peques más. Cuando llama a mi Señor Jesús para que le siguiera a un recaudador de impuestos, que era odiado por los judíos, por la gente común, ¿cuánto más para los sacerdotes? Era un traidor. Mi Señor Jesús lo llama y le dice: sígueme. Este hombre, emocionado, hace una invitación a más personas como él. Y se sienta mi Señor Jesús, lo llama, le dice: ven y dile lo que me dijiste a mí. Y se sienta mi Señor Jesús con ellos. Y los sacerdotes se asoman desde afuera. Sacerdotes, ¿sí?, en ejercicio. Tenían un trabajo por hacer. Eran los sacerdotes con vestiduras sacerdotales. Se acercan, observan lo que está pasando y le dicen a los discípulos: ¿cómo es posible que tu maestro se siente a comer con publicanos y pecadores? Yo no hago eso, dijeron ellos. Yo me siento tan santo, esta vestidura es tan santa, que yo no me voy a acercar a los pecadores. Mi Señor Jesús le dice: los sanos no necesitan médico. Y yo fue a buscar lo que se había perdido. Uno de los fariseos, ¿sí?, con su vestidura lo invita a su casa. Mi Señor Jesús llega a la casa de este hombre, de este Simón fariseo, y se sienta. De pronto una mujer pecadora se da cuenta que mi Señor Jesús está allí, pero lo observa y dice: no, pero ni siquiera le lavaron los pies. ¿Qué recibimiento le dieron? Va, saca todos los ahorros, todo el dinero que tenía ahorrado, y se compra el perfume más costoso. Y lo lleva hasta mi Señor, ¿sí?, se postra a sus pies y empieza a llorar, a derramar su corazón. Derrama su corazón a los pies de mi Señor Jesús, y dice la palabra que con sus lágrimas lavó los pies del Maestro, y con sus cabellos los secaba, y luego coge el perfume y lo derrama sobre él. Y la mente, el corazón del fariseo es un pensamiento: si este Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está a sus pies y no le permitiría acercarse. Mi Señor le dice: sí, tengo una cosa que decirte, Simón. Dos hombres debían dinero. Uno debía mucho, otro debía poco, y a los dos los perdona el acreedor. ¿Cuál de los dos ama más? Y le dice Simón: pues al que le perdonaron más. Le dice: dijiste correcto, ¿sí? Fue correcto lo que dijiste. Por eso te digo, esta mujer ama más, porque sus muchos pecados le son perdonados. Cuando nosotros tengamos la mente de Cristo, no nos vamos a sentir como en una esfera, como dentro de una burbuja, no. Vamos a recordar que el Señor dice: vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y vamos a salir entonces de aquí de cuatro paredes, y vamos a dejar de estarnos viendo la cara solamente los unos a los otros. Vamos a dejar de saludarnos solamente nosotros. Dios le bendiga, hermano. Y vamos a estar en contacto con aquellas personas que lo necesitan.
con aquellos que se están sumiendo en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la delincuencia. Entonces la cosa va a ser diferente. El evangelio va a ser real en la iglesia. Ya no vamos a ser parte de un club como los fariseos, sino que vamos a ser la iglesia del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Hemos estado, por gracia de Dios, visitando un hogar, un hogar de los que ayudan al proceso de reincorporación a la vida social, aquellos jóvenes que han caído en la drogadicción. Y he querido pues que allí de los mismos muchachos se levanten hombres, ¿sí?, de Dios, para establecer allí una iglesia. Pero ¿sabes algo triste? Cada vez que voy me encuentro con caras nuevas, porque los que estuvieron la vez pasada han desertado, se vuelan, se van de allí, recaen. Vamos, se habla con ellos, se les comparte, ellos reciben, pero cuando vuelvo a buscarlos, no, él se volvió el martes, no, él se volvió el miércoles, él salió el jueves. Del grupo que había la vez pasada, solamente hay 3, ¿sí? Jonier, Abraham y Miguel Ángel Cano. Abraham Gómez González es un joven venezolano, hijo de un pastor, y su tío también es pastor. Ha intentado volarse también, pero el Señor no se lo ha permitido. Ahí está. Se levanta todo contra él. No este sábado, sino la vez pasada que fui. Cuando voy llegando, me encuentro que le están dando una vaciada a este pobre muchacho. El instructor lo estaba regañando, pero era un regaño fuerte, con gritos. Lo regañaba, pero era muy fuerte. Yo sentía en mi corazón ese regaño. Le digo yo al otro instructor, ¿puedo hablar con Abraham? Sí, pero espera que él termine. Y volví a repetir lo que ya le había dicho. Y terminaba de decirle y le gritaba lo mismo al muchacho. Pero déjame hablar con él. Espera que termine, pero ya terminó. Cuando ya me lo permiten, le pregunto a Abraham, ¿qué pasó, viejo? Dice, no, es que me estaba ayudando en la cocina y había un paquete de panes, estaba destapado y yo me comí unos. Entonces ya era un ladrón. Y el instructor le decía, eres un descarado, tras de que hurtas, y quieres que te felicitemos por eso. Le digo, mi hijo, vení, vamos a leer un poquito la Biblia. ¿Vos conocés la palabra? Dice, sí, claro, yo era el pastor de los niños. Le digo, la palabra dice de la autoridad. Debemos respetar la autoridad, someternos a la autoridad. Y él dice, sí, hermano, sí, así es. Le digo, entonces, respétalos. Mira cuántas veces te gritó lo mismo este señor. Solamente tenías que decirle, bueno, Señor, y ya. Y hay tantos jóvenes allá, pasando por esas situaciones similares.
que necesitan de ti y de mí. Necesitan de que nosotros salgamos de aquí, de estas cuatro paredes. Ahora, ahí en el hogar están algunos que están pasando por un proceso de rehabilitación. Pero ¿y en las calles? Pregunto, ¿no nos encontramos a diario con gente necesitada? Y muchas veces nosotros pensamos, qué bueno que él o ella fueran a la iglesia. Pero déjame decirte algo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Hay gente que no va a venir a la iglesia porque se sienten indignos, se sienten sucios, se sienten pecadores y no van a venir. Y si ellos no vienen, a ti y a mí nos corresponde ir donde ellos. De lo contrario, seguiremos siendo solamente oidores de la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Te invito ahí donde estás, cierra tus ojos. Aunque los jóvenes a los que les hablé ya no estaban, ahora hay otros nuevos. Está Darwin Steven Valencia Espinosa, Luis Fernando Montaño, Arminson Puertocarrero Angulo, Juan Felipe Peñafiel Ramírez. Padre de la gloria, pongo delante de tu presencia a estos jóvenes, Señor. Estos jóvenes de los cuales nos has permitido conocer sus nombres, Señor, y las situaciones tan difíciles por las cuales ellos han pasado, Señor. Te pido por favor, Señor, que no seamos insensibles, Señor. Que nuestro corazón sea un corazón de carne, Padre de la gloria. Quita de nosotros todo egoísmo, el cual nos hace quedarnos tranquilos, sabiendo de que nosotros estamos bien. Danos, Señor, amor por los demás, amor por aquellas almas que están distraídas, Señor, que están en pecado, Señor. Danos amor por aquellas personas, Señor. Permítenos cumplir, Señor, el propósito por el cual nos has traído hasta aquí. Queremos ser sal, Señor. Pero una sal buena, Señor, no la que ha perdido su sabor. Queremos ser esa sal, Señor. Esa sal que cura las heridas, que sana, Señor. Esa sal que impide que se pudran las cosas, Señor, que se pudra la carne, Señor. Queremos ser esa sal, Dios Todopoderoso. Esa sal que da sabor, mi Dios. En una ocasión, mi Rey, tu siervo Isaías escuchó: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí, Señor. Que aquí en esta congregación, Padre de la gloria, también hay alguien que tiene en su corazón ese sentir, pero posiblemente no te lo ha dicho, Señor, porque posiblemente no se siente lo suficientemente limpio, Señor. Te pido por favor que tu Espíritu Santo descienda, Señor, que descienda ese fuego del Espíritu Santo, que consuma, Señor, toda suciedad, toda impureza, Señor. Padre de la gloria, que puedan sentir, Padre, que tú les has limpiado, Señor, y que se levanten, Señor, que te digan: heme aquí, envíame a mí, Señor. Porque no seré yo quien les envíe, Padre. Eres tú quien nos envía, Señor. Pon en los corazones, Padre de la gloria, el querer como el hacer. Convéncelos, Señor, de que deben hacer, Padre de la gloria.
Convéncelos de que tienen algo en su corazón para compartir. Y como dijo Pedro y Juan, aquel que estaba postrado, Señor, aquel que estaba tirado allí en la puerta, la hermosa, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Padre de la gloria, que recordemos que no necesitamos llegar a un lugar puntual, Señor, que no necesitamos tener cierto conocimiento, que con lo que hemos recibido, lo que tenemos dentro de nosotros, lo cual es tu Espíritu Santo, eso mismo debemos dar. Que así como hemos recibido gracia, Señor, demos gracia. Que así como recibimos misericordia, Señor, compartamos misericordia con aquel que lo necesita. Lo que tengo doy. Anímanos, Señor. Anima a mis hermanos, Señor. Esfuérzalos, Dios de la gloria. Esfuérzanos, Señor. Somos conscientes de que no vamos a trabajar en nuestras fuerzas, Señor. Porque en nuestras fuerzas no podemos, Rey. Te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti en nuestros corazones. Padre mío, oro por aquellos niños, Señor, que están en las calles. Aquellos niños que no tienen, Señor, alimento. Y que se ven obligados a drogarse para no sentir fatiga, Señor. Oro por aquellos que son jóvenes, Padre. Están pasando por la misma situación. Aquellos que están esperando, Señor, ver a alguien que realmente manifieste a Jesucristo. Oro por aquellos que están en la calle, Señor, sumidos en las drogas, en la prostitución, en la delincuencia, y que han recibido tantos tratados, tantos folletos, Señor, aún Biblias, pero que no te han podido ver, Señor. Permítenos marcar la diferencia, mi Dios. Permítenos marcar la diferencia, Rey. Yo quiero marcar la diferencia, mi Señor Jesús. Oro por aquellos que se han sentido desengañados, Señor, de las personas que dicen ser cristianas. Que nos permita llegar a ellos, Señor, y mostrar que cuando hay una falsificación es porque en algún lugar hay uno genuino, Señor. Y queremos ser esos genuinos, mi Dios. Queremos ser aquellos, Padre de la gloria, que están dispuestos a cumplir esa gran comisión, Señor, ese gran mandamiento de ir y hacer discípulos a las naciones, Señor. Padre de la gloria, tú conoces los corazones de mis hermanos, Señor. Tú conoces cada cosa, Señor, que está pasando por sus mentes en este momento. Padre, aquellos que tienen inquietudes, Señor, que seas tú dándole respuesta, Padre de la gloria, en sus corazones. Así como le diste respuesta a Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios. Padre de la gloria, que llegue revelación a los corazones, mi Dios. Padre mío, no nos dejes estar tranquilos, Señor. No nos dejes estar quietos y tranquilos, Padre, cuando la humanidad está yendo al abismo, Señor. Inquiétanos, Padre de la gloria. Despierta en nosotros ese espíritu de oración, Señor. Que podamos estar en oración intercediendo por aquellas personas, Señor. Y que no nos quedemos allí. Que no nos quedemos encerrados orando, Señor. Sino que pongamos la mano en el arado. En el nombre de Jesucristo bendigo, Señor, esta congregación. Bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo a aquellos hombres y mujeres esforzados y valientes, Señor. Aquellos que están, Padre de la gloria,
que están buscando de ti, Señor. Aquellos que te anhelan, Señor. Aquellos que quieren hacer tu voluntad. Esfuérzalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en acción de gracias, mi Rey.